Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Enrique Sebach. Colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Con la participación de Pablo Mendelevich. Así comienza el Consejo Hoy. Buenas noches. Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en el programa del Consejo en un lunes especial, el día después de las elecciones. Hoy vamos a tener la visita del secretario de Estado de Trabajo, Ezequiel Sabor, y además tenemos nuestras columnas respectivas. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Enrique? Bien, muy bien. Bueno, un día en el que las elecciones hicieron impacto, a favor, en cierto modo, hicieron impacto en el mundo financiero. Sí, bueno, de la misma manera que en todo caso las expectativas de ciertos resultados jugaron en contra, ahora no habiéndose dado esos resultados jugaron a favor, digamos, claro, ¿no? Es decir, claro. Pero bueno, todavía, como vos contás siempre, todavía no son las elecciones son en octubre. Sí, algún día dejaremos de decir eso igual. Claro. ¿no? Sí, probablemente el 22 de octubre. Claro. Enrique, si querés arrancar con tu columna. Cómo no, vos sabés que había por lo menos una base de comunicaciones noruega que en la época de la Guerra Fría tenía la tarea de revisar si pasaban o no los submarinos soviéticos. De hecho, si alguno se acuerda de esa película Octubre Rojo, la base que dice por dónde pasa el submarino es esa. Pero traía esto a cuento porque en la puerta de la base había un cartel que decía: teoría es saber cómo pasan las cosas, pero las cosas no funcionan. Práctica es no sabemos cómo pasan las cosas, pero las cosas funcionan. Y en esta base se juntan teoría y práctica. Las cosas no funcionan y no sabemos por qué. Y traigo esta colación porque el mundo está en modo práctica, o sea, las cosas funcionan y no sabemos por qué. Si uno tuviera que mirar lo que ha pasado en estos meses con, digamos, no quiero adjetivar demasiado, pero con una gestión de Donald Trump en Estados Unidos que incluso estuvo por debajo de las expectativas pesimistas que tenían algunos. O sea, las dificultades para gobernar. Los problemas europeos, los atentados, los problemas migratorios, las amenazas de Corea del Norte, que ahora están todavía más en el candelero, etcétera, etcétera. Uno diría, bueno, la verdad ha sido un semestre complicado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del mundo. Y sin embargo, vos ves los números, Estados Unidos está en récord de creación de empleo. Bueno, la contracara es el récord de desempleo, pero el desempleo siempre es una medida mentirosa porque hay problemas con la oferta de trabajo, con la demanda. Récord en creación de empleo, a un ritmo de crecimiento anualizado de más del 3%. Europa está de alguna manera saliendo de la crisis. Hay datos, de los países, España, por ejemplo, es el país emblema en esta cosa, en donde está volviendo gente que se había ido de España por problemas laborales, volviendo a España. China ha vuelto a crecer por encima a sus tasas chinas, digamos. O sea, tenés un montón de indicadores en el mundo que, si uno tuviera que, otra vez, medirlos por la situación objetiva de las políticas, de los líderes, etcétera, diría, bueno, es un milagro que esto esté funcionando así. Y la verdad es que muchos le asignan esta recuperación si estuviéramos en Argentina, diríamos, a pesar de lo que hacen algunos políticos. Y en ese punto está la gran liquidez global y básicamente el crecimiento de la productividad en muchas áreas de la economía mundial. O sea que tenemos un mundo que está recuperándose, siempre están los cisnes negros, entre ellos, insisto, el caso de Corea del Norte, que es un interrogante muy, muy fuerte y muy difícil de manejar, pero que está recuperándose muy vigorosamente. Y esa es, por supuesto, una buena noticia para el mundo emergente, porque de alguna manera la posibilidad de que mejoren la demanda global es siempre una buena noticia para países que dependen del mundo en este caso. Pero quería resaltarlo porque, otra vez, frente a un montón de cuestiones objetivas que podrían llevar al pesimismo en términos de resultados, por ahora las cosas funcionan, aunque no sabemos por qué. Nos quitan los motivos para ser pesimistas. Por ahora, digamos que sí. Humberto. Bueno, gracias.
Hoy vamos a hablar de un tema que es este de pago provisorio de impuestos vencidos, que en realidad es una vieja figura que está en la ley de procedimiento fiscal. Lo que pasa es que durante muchos años no fue utilizado por la administración tributaria, ahora se empieza a utilizar y para mucha gente esto es una novedad, en realidad no lo es porque, insisto, es una muy vieja figura, y que se da fundamentalmente en aquellos casos de los contribuyentes que no presentan su declaración jurada de impuestos. En el caso que no presenten su declaración jurada de impuestos, bueno, se encuentran los contribuyentes con que aparece un juicio ejecutivo que tiene la AFIP, que tiene un valor determinado. Ese valor determinado aparentemente no da con nada porque justamente no presentó la declaración jurada y acá aparece la sorpresa de mucha gente que no vio actuar en otras épocas esta institución. Lo primero que tenemos que decir es que cuando un contribuyente no presenta la declaración jurada, el régimen normal de que dispone la AFIP es justamente iniciar el procedimiento de determinación de oficio para suplir la inactividad del contribuyente. Pero esta otra forma, que yo diría es un mecanismo de excepción, es que la propia AFIP, en la medida que en su base de datos tenga conocimiento que el contribuyente respecto de ese mismo impuesto, ejemplo, impuesto a las ganancias, en años anteriores determinó impuesto, podría tomar esa base y con esa base intentar iniciar una ejecución fiscal. Para esto se tienen que dar una serie de requisitos que están contemplados en la ley. Justamente el requisito primero es que el contribuyente no haya presentado su declaración jurada y que resulte una deuda como consecuencia de eso, que la propia administración tributaria tenga conocimiento de los tributos que respecto del mismo impuesto el contribuyente ha determinado o lo ha determinado por excepción el fisco, que se haga un emplazamiento administrativo, o sea, una intimación por 15 días. En esos 15 días el contribuyente tendría la posibilidad de presentar la declaración jurada y se acaba todo el problema, pero si en esos 15 días no presenta la declaración jurada, acá entonces comienza este procedimiento, que es que la AFIP intima judicialmente al contribuyente a ingresar este impuesto. Y la ley lo autoriza a calcular un monto que va a ser pago a cuenta de la declaración jurada de tantas veces los impuestos que el contribuyente pudo haber determinado en años anteriores. Ejemplo, el 2016 tiene 100.000 pesos de impuesto, podría decir la administración tributaria que son 300.000 el pago a cuenta que va a tener contra esto. Para eso es muy importante el periodo base que considera la administración tributaria. Acá, para evitar problemas que se presentaron en otras oportunidades, no debe haber situaciones de arbitrariedad. Por ejemplo, un tema de estacionalidad es un tema que hay que tomar en cuenta, y como consecuencia de esto entonces viene la ejecución fiscal. Obviamente, después de la ejecución, el contribuyente podría presentar la declaración jurada, determinar el impuesto y va a computar como pago a cuenta lo que ingresó por este mecanismo. Esta explicación la queríamos dar porque hemos visto que muchos colegas y muchos empresarios se quedan sorprendidos ante esta medida, pero insisto, es una vieja medida de la ley, no utilizada, pero sí actualmente por la administración tributaria. Con lo cual, una precaución: aquel contribuyente que por falta de dinero no presenta la declaración jurada pensando que con esto puede ganar tiempo, pensemos que este es un mecanismo que va contra su propia decisión. Gracias, Humberto. A mí me toca la columna política, el tema político, que está en temporada alta. Exactamente. ¿No? Así que estoy de parabienes. Entre todas las noticias que hubo en las últimas horas, hay una que pasó muy perdida, y es que para las elecciones de ayer vinieron 15 invitados extranjeros, que los invitó el Ministerio del Interior. Es una práctica usual, son especialistas. No son especialistas, son autoridades electorales de sus países. Vienen de 15 países y son autoridades algunos son miembros de las Cortes Supremas de sus países, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la principal preocupación de estos 15 visitantes extranjeros ayer? Entender qué son las PASO y para qué sirven. O sea, algo bastante parecido a lo que le pasaba a tu tía y a tu vecino. ¿Y lo entendieron?
No, yo no los vi en el después, yo los vi antes. El viernes me tocó con Rosendo Fraga hablarles a los 15, exponer ante los 15 invitados sobre el sistema electoral argentino, la historia, la política, etcétera. Y la mayor curiosidad era esta, ¿no? Era, bueno, ver... querían importar incluso el modelo. Entre Rosendo y yo los disuadimos, les dijimos, no, ni se les ocurra. Rosendo estuvo un poco más moderado que yo porque dijo, claro, mirá, yo soy partidario, dijo Rosendo, de que haya 5 pasos antes de tirarlas por la borda. Hasta ahora hubo 4. Habría que probar una quinta a ver qué pasa. Pero el temperamento generalizado es que estas elecciones no sirven, va a haber que revisarlas. Esta tarde lo dijo de nuevo María Eugenia Vidal, que las van a revisar, que van a pensar en sacarlas a las PASO. Pero mientras tanto, ¿qué tuvimos? Tuvimos una situación muy rara ayer, que probablemente ya no se repita para octubre, que se refiere a las expectativas. Cuando hace 100 años, un poquito más de 100 años, cuando los conservadores habilitaron el sufragio obligatorio, secreto y universal, pensaron que Irigoyen nunca iba a ganar las elecciones. En el 16 ganó las elecciones. Pero hay un ejemplo, ahí no existían las encuestas, o sea, no hubo ninguna forma de saber qué pensaba ningún electorado. Por otra parte, el electorado no existía, se creó ahí más o menos. Pero después, en el año 46, febrero de 46, elecciones. Va Perón contra la Unión Democrática. ¿Qué creía todo el mundo? Los factores de poder, la calle, todos decían, gana la Unión Democrática. Estaban todo el mundo seguro. El día de las elecciones, cuando gana Perón, que ganó por poco en esa elección, no por demasiado, todo el mundo quedó impresionado. Bueno, esa misma situación se repitió en el 83, cuando se reabrió la democracia. Todo el mundo creía que ganaba Luder. ¿Y quién ganó? Alfonsín. Ayer, ¿qué pensó todo el mundo? ¿Qué creía? Que Cristina iba a hacer una elección maravillosa, bárbara, que iba a sacar 40 puntos, 45 puntos, decían algunos, que iba a ganar seguro por varios puntos. Algunas encuestas decían, es verdad, que iba a haber paridad, como finalmente hubo, pero nadie previó que eso iba a estar combinado con una ola triunfadora de Cambiemos en todo el país, lo que hace que en las elecciones ayer ganó claramente el oficialismo. Entonces, la sorpresa fue más grande aún. Y lo que se pinchó fue este miedo a Cristina, que algunos dicen que lo montó Durán Barba. Durán Barba fue el mentor de esto, polarizó a propósito, lo empujó a Macri a polarizar, creó esto. La realidad, a mí me parece que es una verdad a medias esa, porque si uno mira cómo hizo campaña el kirchnerismo, vas a ver que le correspondió a esta polarización. ¿Qué hacía el kirchnerismo? Cristina se abuenó, apareció, se cambió la indumentaria, hacía actos circulares con tono evangélico, todo esto subía a los desprotegidos y ella decía que era un vehículo de ellos, etc. Pero su gente no se abuenó nada. Seguían en las calles, seguían duros, seguían cortando calles, seguían diciendo que Macri es el hambre. Toda la campaña, el kirchnerismo dijo, Macri, hambre. Macri está matando de hambre a la Argentina. Mientras Cristina decía, Macri está equivocado, en realidad los kirchneristas decían otra cosa con un discurso muy, muy duro. Eso alimentó la polarización, precisamente eso extremó la polarización. O sea, no fue solamente Durán Barba o la estrategia del gobierno. En cualquier caso, ¿a quién le sirvió esta estrategia? Claramente al gobierno. Porque por más que Cristina Kirchner pueda terminar arriba en el escrutinio definitivo, siempre por muy poco, igual que podría terminar por muy poco arriba Bullrich, ella en todo caso compitió contra un mal candidato como fue Esteban Bullrich, fue el candidato más falible del oficialismo, y no hizo una buena elección, sacó menos votos que Aníbal Fernández en las generales del 2015, o sea, Cristina Kirchner, y se quedó sin nada en todo el resto del país, prácticamente no tiene nada. Es decir, que muchos creen que para octubre la elección es pan comido para el gobierno. Otros dicen no le va a ser tan fácil. Pero, dirán ustedes, pero muchos analistas dicen la economía difícilmente empeore y es muy probable que mejore de acá a octubre. O sea que veremos qué pasa finalmente el 22 de octubre. Enseguida seguimos con nuestro invitado Ezequiel Sabor, secretario de Trabajo de la Nación.
Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Nada como ir juntos a la paz. Tuvo que contar la historia de la torta. Uy, esa es tremenda. Cumple de mi vieja, yo tenía que llevar la torta. Termino de entrenar, empiezo a guardar todo en el auto, imagínate, bolso, agua, la torta. Me llama mi vieja y en eso arranco y me olvido de algo. No me digas que te dejaste la torta en el techo. No sabes el tortazo que se comió el de atrás. Nada como ir juntos. Porque tu auto te acompaña en cada historia, cuídalo con el mejor seguro. Autoscoring de QE Seguros La Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. Ezequiel Sabor, secretario de Trabajo de la Nación, bienvenido. Muchísimas gracias. Humberto, todo Gracias, tuyo. Ezequiel. Es ¿Cómo además estamos? colega, contador público, además de secretario de Trabajo. Ezequiel, quizás la primera pregunta. El Consejo Federal de Trabajo, ¿cómo está funcionando? Muy bien, sabes que estamos muy contentos con eso. Se creía que era un consejo que por ahí en el gobierno de Mauricio Macri o de Cambiemos podía decaer un poco, pero contrariamente con todo esto nosotros hicimos una gran apuesta al federalismo, así que nos reunimos con todos los ministros y secretarios de trabajo de todas las provincias y compartimos. Cada 1 mes y medio, cada 2 meses nos vamos reuniendo en distintas provincias. Hoy lo preside un compañero secretario de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, por supuesto el presidente de todo el Consejo es el ministro Triaca, quien también participa. Así que vamos intercambiando temas, trabajamos sobre temas de política de empleo, sobre temas de policía del trabajo, de inspecciones. Muy, muy interesante porque yo creo que hay que unir a toda la Argentina para poder generar más empleo y para poder también defender todos los derechos de los trabajadores. ¿Cómo pasaste tu día de hoy? Te quiero preguntar. O sea, ¿cómo fue el día después en el Ministerio de Trabajo? La pregunta en realidad sería ¿cómo está el tema de la conflictividad, la perspectiva de la conflictibilidad gremial en estas 10 semanas que nos separan de las elecciones? Bueno, post-elecciones, cansados porque trabajamos mucho, estuvimos fiscalizando, estuvimos trabajando mucho en todo lo que es el tema electivo, pero contentos con los resultados porque creemos que es una apuesta a este cambio en la Argentina, una apuesta al cambio que va a generar mayor trabajo y de hecho de a poco lo va generando. Con respecto a la conflictividad, lo que estamos viendo es, en comparación con el 2016, tenemos menor conflictividad real. En el 2016 hemos tenido un año complejo, donde ciertamente se ha acomodado la economía y eso ha traído algunos problemas importantes en algunos sectores, sobre todo en el sector industrial. Ahora estamos viendo un crecimiento en ese sentido, paulatino, vuelvo a decir, lento, que va llegando de a poco, pero que va llegando y eso es lo importante. Pero sí vemos que la conflictividad, aún siendo menor, es mucho más politizada, se ve mucho más, se expresa mucho más. Hace más ruido. Hace mucho más ruido. O sea, se está tomando algunos casos para amplificarlos y creo que la política de alguna manera juega en ese sentido, ¿no? Claro, justamente en materia de perspectivas laborales para este año, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Porque obviamente uno de los objetivos del gobierno es seguir trabajando en la creación de empleo, ¿no? Exacto. Bueno, si bien nosotros estamos mostrando los números del crecimiento del empleo netos, ¿no?, que se van dando mes a mes, y esto también lo hace el INDEC, y hemos recuperado los datos ciertos, lo cual también es muy importante para tomar decisiones. Nosotros lo seguimos en el minuto a minuto, diría, semana por semana lo venimos siguiendo por las altas y bajas que se van dando en el AFIP, ¿no?, que es normal que vaya viendo altas y bajas, pero vamos viendo los netos y todas las semanas se va creciendo un poquito. Entonces vamos festejando también esa creación de empleo, que semana a semana se van agregando 10.000 puestos de trabajo, en algunas otras semanas 20.000 puestos de trabajo, vamos viendo los sectores, analizamos y tratamos de ir reforzando en ese sentido. En líneas generales el peronismo fue derrotado ayer.
en el total nacional, ¿no? En general, ¿no? En líneas generales, en muchas provincias resultó derrotado. ¿Cómo impacta esto en el campo laboral, en el campo gremial, en la relación de ustedes con la CGT, por ejemplo, en las próximas movilizaciones, en los actos, las huelgas, todo esto? Bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, porque es también mostrarle al movimiento sindical, que por supuesto tiene un gran origen peronista o que está marcado por el peronismo, que nosotros también podemos gobernar, que nosotros también podemos dialogar, que también nosotros venimos a defender los derechos de los trabajadores. Nosotros lo que queremos es que haya más trabajo, que sea un trabajo decente, que sea un trabajo registrado, que sea un trabajo digno, un trabajo que al propio trabajador y a sus familias les alcance para desarrollarse, y esto lo dice constantemente el presidente. De hecho, uno de los grandes objetivos de él es la creación de puestos de trabajo, bajar la pobreza, pero bajar la pobreza generando trabajo, ¿no? Entonces, esto nos implica todos los días un trabajo con los movimientos sindicales, con los movimientos sociales, para ir dialogando, generando puentes, y esperemos que a partir de estas elecciones también se achique esa brecha y que podamos tener políticas en común, ¿no? Que podamos ponernos de acuerdo, porque el mismo objetivo tenemos, el objetivo de generar puestos y el objetivo de la productividad. La Argentina tiene que ser una Argentina productiva, una Argentina que no solamente genere puestos per se, sino que generen puestos que puedan competir en el mundo, empresas que puedan competir en el mundo, porque es un mundo globalizado y es un mundo muy competitivo, y lo sabemos. Y tenemos con qué, y eso es lo importante, ¿no? Sí, y en esto de la creación del trabajo está el tema del trabajo de los jóvenes, y diría que fundamentalmente el primer trabajo de los jóvenes, donde hay muchos jóvenes que se quejan justamente de los problemas o las limitaciones que tiene. ¿Está pensado algo para esto? Sí, estamos trabajando mucho. Esta es una problemática mundial. Vos sabés que generalmente en todo el mundo, si hay una tasa de desempleo grande o chica, la de los jóvenes la duplica. Entonces se trabaja específicamente para que los jóvenes puedan tener este primer empleo, ¿no? Ayudarlos en ese sentido. Lamentablemente nosotros mandamos una ley al Congreso que no ha salido, pero bueno, yo entiendo que estas modificaciones también en el ámbito parlamentario nos va a ayudar a poder sacar más leyes que también ayuden no solamente al que está desempleado, sino a los jóvenes que están desempleados propiamente dicho, porque tienen que tener experiencias laborales y tienen que estar capacitados para poder ingresar al mundo del trabajo. Un mundo del trabajo que, como sabemos, cambia. Nos cambia constantemente, nos cambian las herramientas de trabajo, nos cambia la tecnología, nos cambian las formas de trabajo. Vos sabés que yo siempre digo, antes uno pensaba que iba a tener un trabajo y que iba a durar para toda la vida, ¿no? Era común decir, mi abuelo trabajó en el ferrocarril, suponte como ejemplo, y se jubiló en el ferrocarril. Después eso cambió y se pensaba que uno podía llegar a cambiar casi en el mismo área, pero entre 5 y 7 veces de trabajo, ¿no? Estuve en tal banco, estuve en tal empresa, estuve en tal otra, o en tal fábrica, después me cambié a otra, pero siempre manteniendo. Y hoy se piensa que uno hasta va a cambiar de forma de trabajo. O sea, puede ser que en algún momento uno sea gastronómico, después sea trabajador de la sanidad, después vuelva a tener... ¿Por qué? Porque va cambiando la técnica, y esto implica que la capacitación tiene que ser constante, y una capacitación que sean las nuevas tecnologías, y ahí hay que apuntar. Los jóvenes tenemos que capacitarlos en las nuevas tecnologías. Para que haya más trabajo para los jóvenes, tienen que tener este tipo de capacitación. Para achicar la brecha entre hombres y mujeres, que es otro tema muy importante, cómo incluir a las mujeres en el mundo del trabajo, pero no incluirlas solamente en trabajos menores, sino en los verdaderos trabajos, ¿no? Que estén en los lugares de conducción, que estén en los lugares de liderazgo. También hay que fomentar este desarrollo en las áreas tecnológicas, matemáticas, sistemas, ingeniería, son todos temas muy importantes a desarrollar y habilidades muy importantes a adquirir. Yo quiero volver al tema de los despidos. Si uno escuchaba la campaña a la oposición, ha habido un festival de despidos. ¿Por qué no das alguna precisión respecto de despidos, el balance de despidos respecto de la creación de empleo? Hoy estamos superando los puestos de trabajo que se han perdido en este acomodamiento de la economía, en el neto. Eso es una realidad. Lo que pasa es que a veces hablar de números en despido es muy feo, porque al que le tocó realmente le duele, o al que no está consiguiendo trabajo realmente le duele. Entonces a mí lo que me gustaría decir es, estamos trabajando para aquel que perdió el trabajo que lo vuelva a tener.
digamos, ¿no? En eso nos tenemos que ocupar, en el uno a uno. Por supuesto que hubo despidos, por supuesto que los hemos contenido, estamos utilizando todas las herramientas de la negociación colectiva, todas las herramientas del diálogo social para llegar a un acuerdo, y eso también es muy importante, porque tanto los trabajadores como los sindicatos, como los empresarios, saben que hoy en el Ministerio de Trabajo tienen un lugar para venir a discutir, para tratar de resolver esos conflictos que son propios del mundo del trabajo, pero que se resuelvan en una mesa de diálogo y que se llegue al mejor acuerdo. Sí, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Entre las tres patas que sería el ministerio, sindicatos y el empresario en las negociaciones, en los acuerdos. ¿Cómo estamos vislumbrando estas relaciones hoy? Bueno, vos sabés que también se dio un cambio de actores, ¿no? En ese sentido, no de actores, pero de formas, mejor dicho, porque si bien estos tres actores, este tripartismo que hablamos en el mundo del trabajo, hay que equilibrar las fuerzas, porque ni todo puede ser para el empresario, ni todo puede ser para el trabajador. Esto tiene que equilibrarse de acuerdo a las fuerzas que cada uno tenga. Y ahí se han logrado cosas muy interesantes, porque si el empleador sabe que tiene un lugar de ámbito para resolver sus conflictos, cuando tiene que tomar un trabajador más, se siente más relajado y lo hace. Si sabe que este es un ámbito muy hostil para él, entonces piensa mucho antes de tomar un trabajador nuevo. Y tenemos que hacer que la Argentina tenga un cambio también en ese sentido, un cambio que apunte a cambiar la mentalidad con respecto a la generación de empleo, que el empleador se sienta contento, se sienta libre de contratar a alguien más porque lo necesita y porque sabe que eso no va a ser un problema, sino que va a ser una solución para su empresa. ¿Qué grado de vigor tiene el Ministerio de Trabajo cuando hay conciliación obligatoria? ¿Cuánta es la autoridad que tiene frente a un conflicto desmadrado? Mira, es mucha la autoridad porque de hecho vos ves sindicatos muy fuertes que cumplen la conciliación obligatoria. Realmente estamos en un cumplimiento muy alto. Son muy poquitos aquellos momentos donde no se cumplen y luego ante una sanción o ante el llamado de advertencia del Ministerio, enseguida los sindicatos se ponen de acuerdo. Porque ¿sabés qué pasa? La conciliación obligatoria es como cuando el referí pita un FAU, ¿no? Claro. Vos lo tenés que cumplir, porque si no lo cumplís no hay partido. Bueno, te agradecimos mucho la visita. Muchísimas Aquí gracias. Humberto tiene algunos regalos, obsequios para entregarte. Bueno, gracias. Bar Sur en la semana del mes de tango. Ah, muy bien. Cumple 50 años además. Fierspar para tener una linda cena. Y Nochia con sus hermosos aromatizantes. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos reencontramos el lunes próximo.